Y hoy vamos a aprender técnicas, bueno, a refrescar más que aprender, a lo mejor hay alguien que os suena o algunas técnicas que os suenan más que otras, y lo que vamos a ver va a ser la resignificación del origen, técnicas avanzadas de resignificación del origen, porque esa es la base de toda terapia terapéutica efectiva y que ayuda a resolver el problema, la resignificación. Entonces, esa palabra yo hace años no sabía lo que significaba. ¿Qué es eso? Algunas personas, algunos terapeutas hablaban de resignificar ya, de resignificación. Y al final logré entender que es la base. Es decir, cómo desaparece un problema en la vida de una persona. Pues cuando esa persona deja de pensar sobre eso que creía que era un problema y lo ve de otra forma diferente. Y lo ve como, anda, pues esto a lo mejor puedo verlo de forma diferente, puedo aprender, puedo sacar algo que es importante y que es útil en mi vida en vez de estar 10, 15 o 20 años cerrado en ese problema. Puede ser una ruptura, puede ser un duelo, puede ser un miedo, que hay personas que se tiran muchísimos años, incluso pueden estar toda la vida sin llegar a solucionarlo. Y una de las causas es porque no han logrado resignificar ese problema, sobre todo a nivel emocional. Cuando piensan en ese problema, siguen pensando de forma negativa. Es como a lo mejor piensas en algún ex, imagínate, o algún amigo del pasado, pues a lo mejor al principio, cuando rompiste esa relación, o se rompió, o se terminó esa relación de amistad o de amor, o lo que fuera, al principio dolía o dolió y estuvo años doliendo. Pero ahora a lo mejor miras hacia atrás y esa sensación ha cambiado, esa emoción incluso puede haber cambiado. Ves eso que sucedió, piensas sobre ello y se siente diferente. Hay algunas personas, de hecho, bueno, pues nuestro cerebro tiende a, a sanar de forma natural esas historias de vida, pero no todo el mundo logra superarla, los problemas de la vida. Y eso significa que no han logrado resignificarlo. Y nosotros, nuestro proceso es ayudar a las personas a acelerar los procesos de transformación. El acelerar, en vez de estar un año o 5 años o 10 años o 15 años todavía con ese pensamiento sobre lo que sucedió, puede ser, yo he trabajado incluso, pues eso, personas con estrés postraumático que han sido víctimas de atentados, que están, bueno, pues ahí puedes racionalmente pensar que tú no tienes la culpa porque es algo que a lo mejor te toca en un momento dado, pero está esa parte emocional que queda grabada en el cerebro, en la amígdala del cerebro, que hace que todavía, pues, escuches un ruidito pequeño y automáticamente despierte pues ese miedo que despertó el atentado. O personas que han sufrido abusos también automáticamente, pues pueden estar viendo algo en la televisión y sienten de nuevo como que se activa ese miedo relacionado con alguien de hace 15 o 20 años o 10 años. ¿Por qué sucede eso? Pues porque su cerebro no ha procesado ese trauma, no lo ha resignificado. Y nosotros hoy vamos a reforzar cómo hacer eso, para que cuando trabajemos con alguien y piense sobre ese problema, piense o se sienta de forma diferente. Y ese al final es el objetivo de la transformación. Si tenemos que definirlo, transformación es eso, como una persona sabemos que ha resuelto el problema. Pues cuando piensa sobre el problema, se siente diferente, muy a grosso modo, ¿vale? Aquí podríamos tener especificidades. Así que vamos a por ello. Voy a compartir unas diapositivas que quedarán subidas a la plataforma solo para vosotros que sois alumnos. Si alguien ve la grabación, pues estarán en la plataforma de la escuela. Así que vamos allá. Voy a compartir. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues me paráis directamente, que yo os estoy viendo a todos la cara. En un lado tengo las diapositivas y en otro lado tengo vuestras caritas bonitas y con ganas y con entusiasmo, como siempre tenéis. Bueno, pues
Vamos a empezar desde el principio. Así que recordad que la significación lo hacemos en el momento cuando la persona suelta, cuando la persona encuentra un posible origen del problema. ¿Qué hacemos? Resignificarlo. Entonces, cuando aparece el evento que creó el problema, el objetivo no es revivirlo, es resignificarlo. Esto es lo que puede crear confusión a las personas regresionistas o a los terapeutas regresionistas puros. Es decir, un terapeuta regresionista, como a mí me enseñaron en su momento, eh, lleva una regresión a la persona y en ese posible origen le hace revivir el trauma, como si estuviera sucediendo. Y vamos a ver que no es el objetivo que queremos, porque no hace falta que la persona reviva el trauma completamente para empezar a resignificarlo, porque esto lo que queremos es abrir la caja de Pandora, pero no vaciarla. ¿Qué significa? Abrir la caja de Pandora significaría cuando una persona activa el trauma o llega a ese momento del trauma, a nivel cerebral se conectan las neuronas que tienen la información del trauma, se activa esa parte del cerebro. Y aquí, en algunos procesos, te hacen revivirlo como si estuviera sucediendo. Eso es una regresión pura. Pero nosotros no queremos revivirlo exactamente igual, porque podría causar una retraumatización de la persona. Lo que queremos es que la persona active el problema, abra la cajita de Pandora, siendo la caja de Pandora esa caja del cerebro, la amígdala que contiene la información, y ahí lo que vamos a hacer va a ser empezar a meter nueva información en esa cajita. Vamos a empezar a crear, a poner nuevos cables, que es lo que vais a aprender ahora. Las técnicas para, cuando abrimos la caja de Pandora que contiene el trauma, empecemos a conectarle con diferente cableado neuronal o energético. Así que no es necesario ni recomendable que el cliente narre en detalle el evento traumático. Lo que se necesita es activar el recuerdo brevemente para introducir nueva información emocional. Y una vez que la introducimos, la caja de Pandora se cierra con el nuevo contenido dentro. ¿Tiene sentido esa metáfora de caja de Pandora, información que está almacenada en la amígdala y que la abrimos brevemente, metemos todo lo que se pueda, que son recursos, nuevas ideas y cerramos para no retraumatizar a la persona? Lo que yo no recomiendo es que la persona reviva el trauma como si estuviera sucediendo. Exactamente. Lo único que necesitamos es que se abra esa caja y se meta algo diferente ahí dentro y la cerramos de nuevo. Adelante, Belén. Ahora explicaré por qué funciona esto. ¿Habría alguna manera de poder acceder sin que reviva el trauma como en primera persona? Digamos que fuera observadora, de esa manera sería menos doloroso. Sí, correcto. Sí. Pues yo, por ejemplo, tengo una amiga que le he propuesto hacer hipnosis y ella lo único que tiene es curiosidad porque no recuerda, hasta los 20 años dice que no recuerda nada de su infancia ni de su nada. Y obviamente algo, su mente le está tapando por algo. Pero Pues, claro, pues no te recomiendo trabajar con esa persona si solo quiere recordar lo que sucedió quiere en el... saber el por qué no recuerda, pero claro, No, no es el objetivo de nuestro trabajo terapéutico. A nivel terapéutico, el objetivo es para qué tú quieres recordar. Lo único que necesitas a nivel terapéutico es lo que tú crees que sucedió o lo que pasó, de alguna forma te está afectando en la vida adulta. Entonces vamos a resolver ese problema, no con el objetivo de descubrir si sucedió algo, sino con el objetivo de que no te afecte en el caso de que sucediera algo. Porque si no, podemos estar tocando lo que bien conocéis, que es el síndrome de los falsos recuerdos. Y, y si alguien busca, ya sabéis qué es lo que al pasa. final encontrará, puede salir Correcto. ahí algo, algún abuso, alguna historia, algo desagradable.
correcto. Y Sí, mejor que no lo recuerde, sinceramente, yo creo. bueno, pues no es el objetivo. Si hay que recordarlo porque es parte del proceso, se recuerda, pero no es imprescindible despertar esos recuerdos, sino es cómo podemos hacer que no te afecte en el presente ni en el futuro. Aquello que sucedió si sucediera. Entonces, cuando alguien os pregunte, quiero saber si sucedió tal cosa, lo que yo recomiendo es que digáis que no. No haces ese tipo de trabajo. Quiero saber por qué no tengo recuerdos hasta cierta edad. No, no, porque van a empezar a suceder cosas, entonces, o a encontrarse recuerdos y se puede crear falsos recuerdos en la mente de Vale. la persona. Sería diferente si te dice, mira, tengo un problema que en las relaciones que siempre acabo siendo codependiente y automáticamente doy todo por la persona y me pasa en todas las relaciones y luego se acaban aprovechando de mí, por ejemplo. Y yo Ese sí, ¿qué creo le pasa? y yo creo que pues mi madre también era así. Y me gustaría saber qué es lo que yo aprendí. Me gustaría saber qué es lo que... O sea, que hay dos cosas que te diga, mira, estoy harto que me suceda esto, y entonces dices tú, vale, ahí sí te puedo ayudar, porque te está comentando el problema, cómo le afecta. Pero sí te dice directamente, no te dice cuál es el problema que tiene, no te dice que a lo mejor es eso, que se siente completamente demasiado, da demasiado a las parejas, sino que te dice, yo quiero ver qué sucedió en el pasado porque no es normal me pase esto siempre con las parejas. Ahí el objetivo es tener curiosidad de lo que le pasó en el pasado, no tiene el objetivo de resolverlo. Y como he dicho, si alguien busca, encuentra. Entonces, la mente tiende a fantasear y a rellenar los huecos vacíos que tenemos en la memoria. Lo que no sabemos es que si esos huecos vacíos lo vamos a rellenar con más problemas, si solo Ya, vamos a buscar lo que sucedió. Por eso esto es importante. En esos huecos vacíos vamos a meter recursos en el caso que sucedan y lo vamos a hacer de forma profesional, sabiendo lo que hacemos para que la persona supere, resignifique el problema, no para que descubra. vale. Muy ¿Vale? bien, gracias. A ti. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cuál sería el concepto o la ciencia que hay detrás de este concepto de resignificación? Es la reconsolidación de la memoria, que habréis escuchado varias veces durante las clases. Te recuerdo que esta es una clase de refuerzo, no empezáis desde cero los que estáis aquí, aunque a lo mejor a algunos os viene bien recordar los conceptos. Nos dice que cada vez que un recuerdo se activa, queda brevemente maleable antes de volver a almacenarse, lo que significa que podemos introducir una nueva pieza de información en ese margen de tiempo que modifica cómo el recuerdo queda guardado. Es decir, tú ahora te acuerdas de las fiestas de tu pueblo de hace 20 años y hablas con tus amigos y vais a recordar una versión de lo que sucedió. Al año que viene vuelves a recordar esas fiestas y recuerdas otra versión. Y cada vez que te acuerdas de las fiestas de tu pueblo, lo recuerdas de una forma diferente. ¿Eso qué significa? Que vas modificando tus recuerdos cada vez que lo activas. No es exactamente igual siempre. Y puede ser que hables con diferentes personas y tú crees que sucedió una cosa y resulta que sucedió otra. Entonces, la mente no distingue con precisión lo que sucedió realmente entre lo vivido y lo imaginado con suficiente intensidad. Es decir, que habréis escuchado también la frase de que la mente no diferencia entre la realidad y la imaginación. Y en parte es cierto. Es decir, que cuando estamos imaginando algo, tu cuerpo reacciona como si fuera real. Y tenéis el ejemplo del limón, el test del limón. Si tú te imaginas que estás mordiendo el limón, no tienes que chupar el limón para empezar a salivar, sino que tu mente interpreta que es realidad. Si tú empiezas a pensar en esa persona que te hizo daño, ¿cómo reacciona tu cuerpo? Soltando química, cortisol,
automáticamente. No tienes que tener a la persona delante para crear bioquímica en tu cerebro, sino que tú imaginando ese evento, esa persona, esa situación, activas los mecanismos como si fueran realidad. Y esto, el lado positivo que tiene es que una vez que sabes esto, hace posible que podamos malear el recuerdo, malear, para hacerlo maleable, moldeable. Y esa es la fortaleza que tenemos como terapeutas cuando lo sabemos hacer, que moldeamos esos recuerdos para poder resignificarlos, sin que el contenido de lo que hacemos sea totalmente cierto. Es decir, podemos activar un recuerdo y añadir cosas en ese recuerdo. Porque si cada vez que tú piensas y recuerdas eso, lo estás modificando, puedes modificarlo aposta, incorporando información que no es real, pero que hace que cuando cada vez que recuerdes, con esa nueva información se sienta diferente. De esto también hemos visto durante la formación algunos estudios que se han hecho sobre los falsos recuerdos. Si queréis ir más en profundidad, y los estudios que se han hecho, principalmente me acuerdo de uno que se hizo a un grupo de personas en el que se les explicaba que se obtenía información de los familiares, ¿vale? No se les decía a estas personas que se sometían al estudio que se había hablado con los familiares, y los familiares le daban a los investigadores información verídica. Y dentro de esa información verídica, los investigadores metían información falsa, como por ejemplo, si había un evento de un cumpleaños que se celebraba en un centro comercial que era verdadero, el investigador metía que dentro de ese evento verdadero del cumpleaños famoso hubo un momento donde se raptó a alguien, hubo uno de los niños que se le raptó. Y al mezclar recuerdos que eran verdaderos, o por lo menos que la familia había dicho como verdaderos, con otros que se había inventado el investigador, aparecía que la persona aceptaba o asumía que al mezclar esos recuerdos podrían ser reales también. Entonces, ¿os dais cuenta lo que implica esto para nosotros en terapia? Es decir, que al despertar recuerdos traumáticos, nosotros podemos meter información útil, no vamos a meter información traumática, que podríamos hacerlo también, sino que vamos a meter información que sea útil para resignificar los recursos. Y ahora vamos a ver esas técnicas. Vamos, hoy vamos a ver 6 técnicas, que son las que yo utilizo principalmente, y alguna complementaria, si nos da tiempo. La primera es el del nuevo entendimiento, ver aquello que sucedió con la perspectiva adulta. Si tú sufriste bullying cuando eras un niño, una forma de saber si lo has superado o lo has resuelto es imaginarte que vuelves a ese momento con tu vida adulta. Y si yo ahora volviera, yo no sufrí bullying, pero ya sabes que los niños, pues a veces nos ponemos motes, a veces pues nos decimos cosas cuando somos niños, podemos llegar a ser crueles. Pero si yo pienso ahora sobre momentos del colegio, sobre situaciones desde mi punto de vista como adulto, digo, qué ridículos que éramos. Entonces, una de las técnicas es invitar al cliente a ver ese evento traumático con los ojos y la comprensión que tiene hoy como adulto, no como el niño o adolescente que lo vivió entonces, sino si tú ahora como adulto pudieras volver sabiendo lo que sabes a ese primer cigarro que fumaste, ¿qué sería diferente? Ahora, no volviendo como un niño, sino volviendo. ¿Qué le dirías a ese niño? ¿Qué harías diferente? ¿Qué dirías diferente? Sabiendo, tú imagínate que ahora eres una persona que odias el tabaco, que quieres dejar de fumar.
Entonces podríamos aplicar, volver a ese momento con la perspectiva de un adulto. Imagina que vuelves a ese momento, pero ahora con la persona adulta que eres hoy, con toda tu experiencia. ¿Qué entiende esa versión adulta que el niño no podía entender entonces? Esa sería la pregunta. ¿Qué entiendes ahora, tú como adulto, cuando ese niño te puso ese mote o cuando ese niño te tiraba o te quitaba el bocadillo o se metía contigo, cuando ese profe te dijo que eras malísimo en matemáticas y que no ibas a valer, que no valías para estudiar o que eres muy rebelde? ¿Qué entiendes ahora? ¿Qué entiendes ahora? Y ahí lo que estamos haciendo es meter nueva información en la caja de Pandora. La caja de Pandora que se abre es, el profe me dijo que era malísimo para los estudios. Se abre el microtrauma. ¿Y qué hago yo? Ir como adulto y ver desde mi situación de adulto eso que sucedió. Y entender que a lo mejor el profesor no tenía empatía en ese momento, o es verdad que te ponías nervioso al salir a la pizarra y no dabas pie con bolo cuando estabas ahí, o simplemente te ríes, porque cuántas personas luego que eran malas en matemáticas han acabado haciendo trabajos relacionados con los números, o dedicándose a algo relacionado con eso. O cuántas personas que les han dicho que eran malos para escribir han sido escritores de libros. Técnica número 2: llegar al recurso, llevar el recurso al origen. Imaginaros que estamos en el momento traumático, ese origen. Se abre la caja de Pandora. Entonces, una vez que está abierta, podemos llevar el símbolo, un animal, una cualidad o recurso y aplicarlo retroactivamente al momento del origen. La mente no distingue entre lo que imagina y lo que recuerda. Es decir, aparece. ¿Veis las frases que pongo ahí? Imagina que vuelves a ese momento, pero ahora como un águila. ¿Qué sucede diferente? ¿Por qué pongo un águila? Es un ejemplo. Pero tú le puedes decir, le puedes preguntar, ¿qué crees que esa niña hubiera necesitado en ese momento? Pues hubiera necesitado tener la valentía de, mm, de, de decir lo que sentía en ese momento. Y ahí puedes decir, ¿y si esa valentía fuera un objeto, qué objeto sería esa valentía? ¿Cómo se representa ese objeto? Y si, imagínate que es una persona que le gustan los animales o que aparece en la sesión un animal. Si la valentía fuera un animal, ¿qué animal sería? Te dice un águila. Ahora vas a volver como si fueras un águila. ¿Qué más significa para ti el águila? Es decir, buscar las propiedades de en animales, cosas, puede ser una piedra. A lo mejor hay personas que buscan las propiedades de los objetos o que buscan las propiedades de otras personas. ¿Para qué? Para utilizarlo de recurso y resignificar ese origen. Entonces le pedimos, ahora vuelve a esa situación llevando contigo ese águila, esa fuerza, esa visión, esa confianza, esa seguridad, o llevando contigo esa fortaleza que tiene la persona que ha resuelto el problema. ¿Y qué cambia? ¿Qué es diferente? Y lo que hacemos es que esa persona revivifique brevemente ese momento, pero como un águila, como una piedra o como un adulto. Y esta sería la técnica número 2. ¿Me seguís hasta aquí? Sí, perfecto. Lo que hemos visto hasta ahora lo conocíais, aunque a lo mejor con otras palabras, ¿verdad? No es nuevo lo que os estoy explicando. Vale, muy bien. Eres refuerzo. A lo mejor lo explico con otras palabras. Pero habrá que consultarle primero que te dé algún símbolo o algo para que luego lo podamos llevar, ¿no?
Claro, en ese momento, o sea, tú imagínate que alguien te O yo qué empieza, sé, porque igual que ponías tú aquí lo del águila, pues yo qué sé, por ejemplo, pues algo que te dé a ti, yo qué sé, sensación o que te inspire fortaleza y tal, yo qué sé, un olivo, pues para que tú luego lleves el olivo allí, ¿no? correcto, sí, puede ser cualquier cosa. Un olivo, un árbol, el árbol es una gran metáfora. Raíces, Claro, te la ha de dar la persona, te ha de surgir de él o ella. es mejor que surja, claro. Tú puedes inventarte algo que a lo mejor te ha dicho la persona. Imagínate que la persona es veterinario y le gustan los animales. Entonces puedes utilizar ese recurso, pero lo mejor es que te lo diga la persona. Preguntarle, ¿qué es lo que te hubiera gustado tener en ese momento? ¿Cómo te hubiera gustado sentirte? Por ejemplo, ¿qué hubiera necesitado ese niño en esos momentos que no tenía? Puedes hacer varias preguntas y dependiendo de eso, pues ya le preguntas, ¿y qué representa? ¿Qué significa para ti la fortaleza o la confianza o el saber hablar o el poder expresarse o el correr, el salir corriendo? Le puedes decir, ¿te hubiera gustado salir de clase en ese momento corriendo? Por ejemplo, ¿vale? Si es un recurso y ¿qué animal representa para ti el correr mucho? Un animal rápido y te dice, pues un leopardo, ¿te gustan los leopardos? Y ya ahí empiezas a utilizar el leopardo, por ejemplo, ¿vale? Me lo estoy, bueno, inventando y no me lo estoy inventando, sino que puede ser real lo que estoy comentando, ¿vale? ¿Belén? Genial. Entonces, técnica número 3, cambiar el final del evento. Sería permitir que el cliente, la persona, tu paciente, imagine un final completamente diferente, incluso absurdo o liberador. Esto introduce un error en el recuerdo que debilita la asociación emocional negativa. Tú imagínate, una de las técnicas que conocemos de PNL es la técnica del cine, del director, que lo que hacemos es, si habéis visto el módulo de PNL, que la persona se siente, imagine que tiene una pantalla de cine enfrente y que rebobinamos hacia atrás ese evento, posible origen del miedo o incluso ese momento donde tiene miedo, que se lo imagine yendo hacia atrás muy rápidamente. Y ahí podemos poner una música, podemos ponerle color, podemos eh, eh, hacer que, que cuando ve esa película en una pantalla acabe de forma diferente a como ha sucedido en la realidad, aunque parezca absurdo o liberador. Imagínate que en vez de estar en el cole y esos niños que se metían contigo y decían que eras tal cosa, imagínate que ahora te conviertes y esos niños te están diciendo, pero qué inteligente eres. O que estás, en algunos casos, aquí alguien puede utilizar la violencia. Es decir, no es que pueda salir que, pues, imagínate que estás pegando a los niños porque eres muy fuerte. Eso lo evitamos. Es decir, utilizar la violencia, por ejemplo, para que alguien se imagine, pues, que está haciendo algo que puede ser violento. ¿Vale? Podría funcionar también, pero no es el objetivo. Podríamos hacer que la persona, bueno, pues utilice la violencia como recurso. Lo que haríamos es que se imagine que cuando en ese momento donde los niños se metían con él, en ese momento está tumbado, riéndose, ignorando a los niños o incluso haciendo algo diferente o incluso disfrutando o haciéndoles muecas. Algo que incluso sea absurdo, o que empieza a saltar, o que empieza a correr, o que se imagine a los niños como si fueran pitufos, o que se imagine a aquella persona que dijo
algo en ese momento que se le imagine como si estuviera disfrazado con un tutú. Es decir, ¿cómo hacemos para cambiar el final de esa historia, aunque parezca absurdo, y la persona sepa que no sucedió así? Porque recordad que los recuerdos y la memoria es maleable. Entonces lo que hacemos es introducir un error. Puedes hacerlo de forma humorística, por ejemplo, introduciendo un personaje gracioso, una canción absurda, un personaje animado que aparece justo cuando sucede lo peor. Eso también rompe el patrón. O puede ser empoderador, que el cliente reaccione como un superhéroe y que el agresor se vuelve pequeñito, 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 y tú haces grande y te haces grande y te haces muy fuerte y de repente estás como un superhéroe ahí y ves la imagen de aquel abusón así de pequeñito, pequeñito. Por ejemplo, técnica número 4. Introducir una nueva emoción. Sin cambiar lo que sucedió en el evento, podemos cambiar lo que se siente en el cuerpo durante ese recuerdo. Aquí ya no hablaríamos de cambiar el final del recuerdo, sino que cambiamos la emoción. Es decir, si el niño o la niña sentía miedo, ¿cómo le hubiera gustado sentirse en ese momento? Pues con seguridad, con calma, con valentía, con asertividad. ¿Y cómo se siente eso? Imagina ese momento exactamente como fue, pero ahora con la sensación de seguridad que tienes ahora mismo, sin cambiar lo que sucedió, solo cambia cómo te sientes mientras lo ves, que es diferente. Es decir, llevas a la persona a sentir esa seguridad, esa fortaleza. Y mientras tienes esa fortaleza, imagínate eso que sucedió. Ahí tienes que hacer que la persona aguante, mantenga esa sensación de seguridad. Tú tienes que acompañarle con la voz. Siente esa sensación de seguridad. Y ahora, mientras sientes esa sensación de seguridad, imagina eso que sucedió en ese momento, pero sintiendo la seguridad. Y uno, cuando cuenta hasta tres, vas a pasar por ese momento, sintiéndolo como con seguridad. Da igual lo que sucedió en ese momento, cómo te sentiste. Ahora imagínate que luego con seguridad. Uno, dos, tres, pasa un día después, e imagina que sientes esa seguridad después de aquello que sucedió. Nota lo que es diferente. Aquí también lo que he comentado, estamos justo abriendo la caja de Pandora cuando le decimos, vas a pasar por ese momento rápidamente. Un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos. Y en esos 5 segundos está abierta la caja de Pandora y tú qué haces? Meter la seguridad. Y ahora imagínate que ese momento ha pasado y es diferente. Cierras la caja de Pandora, pero has metido la confianza y puedes repetir ese proceso. ¿Y qué es diferente ahora? No le dejes que piense mucho a la persona. Recuerda que trabajamos con el subconsciente. No queremos que la persona racionalice demasiado. ¿Tiene sentido esta técnica 4? Sí, muy bien. Continuamos con la técnica 5 de 6, que son las submodalidades que también conocéis. Las submodalidades es cómo el cerebro aprende. Eso serían las modalidades a través de los 5 sentidos. Los 5 sentidos son las 5 modalidades que hay: visual, auditivo, kinestésico o de tacto, olfativo, olfato y el gusto, gustativo. Así aprendemos el mundo y creamos fotos, imágenes en nuestra mente de cómo se sintieron las cosas, cómo vemos aquello que sucedió
¿Cómo nos lo imaginamos cuando pensamos ese recuerdo? Antes hablaba de las fiestas del pueblo. Pues a lo mejor tienes recuerdos positivos o todavía vas a ellos y te acuerdas de las fiestas de hace 20 años y seguramente tienes imágenes y en esas imágenes, pues si pudieras volver a ese momento, pues habría olores en ese momento, habría sonidos, ¿qué sonido aparece? Habría colores y eso es como ha aprendido tu cerebro. Entonces, las submodalidades es, por ejemplo, si tú estás viendo colores, esos colores, ¿cómo serían? ¿Se ven con claridad? ¿Se ven con... ¿Los ves claros en los colores? ¿No ves colores? A lo mejor lo ves en blanco y negro. ¿O estás viendo esa imagen cerca, lejos? Si esa imagen tuviera una textura, ¿sería rugosa la textura? ¿Sería suave si pudieras tocar esa imagen? Podemos darle todas las submodalidades que queremos, o bueno, que le preguntamos a la persona. Imagina ese momento. ¿Recordáis la técnica del espejo? Cuando preguntamos a la persona, cuando cuenta hasta tres, va a aparecer una imagen que representa el origen de ese problema. Quiero que imagines un espejo enfrente de ti y uno empieza a aparecer una imagen, un símbolo, relacionada con ese problema. Dos, empieza a verse con más claridad, a notar. Tres, aparece un reflejo del símbolo de ese problema. Y ahí puedes decir, ¿qué sucede? ¿Qué ves? ¿Qué notas? Haz una foto mental de esa imagen. Haz una foto mental de esa imagen. Si no aparece nada en el espejo, pues puedes hacer una regresión. Voy a contar de 5 al cero. Cuando cuentes hasta el cero, vas a volver a la primera vez que sientes esa sensación. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estás ahí, lo tienes. Es de día, de noche, estás solo, acompañado. Estás dentro de algún sitio, estás fuera. ¿Qué está sucediendo? En cuanto te diga lo que está sucediendo, cómo te sientes, tira una foto. Imagina una foto. Si ese momento se pudiera indicar en una foto, ¿qué foto tendría ese momento? Esa foto incluye las modalidades y las submodalidades, cómo tu cerebro interpreta aquello que aprendió. Y al cambiar cómo tu cerebro, aquello que aprendió, lo ha grabado internamente, también va a cambiar cómo te sientes. Ejemplo, si tú tienes un momento traumático o doloroso o incómodo en tu vida, y ahora te diría, ¿qué foto representa ese momento? Ese momento, ¿qué foto lo representa? Y yo te digo, ¿tiene color o es en blanco y negro? ¿Está cerca la ves cerca o lo ves lejos? Si tuviera una textura, ¿qué textura tendría? Si hubiera un sonido, ¿qué sonido habría? ¿Está hablando alguna persona o hay silencio? Y tú empiezas a modificar. Imagínate que sí, estoy escuchando a una persona que está gritando y tú dices, ahora, esa voz, ¿cómo es esa voz? ¿Es grave? ¿Es aguda? ¿Se escucha fuerte? ¿Se escucha baja? Imagínate que ahora esa voz que escuchas se escucha como si fuera Mickey Mouse. O le preguntas, ¿hay algún dibujo animado que te gusta? Aunque parezca absurda la pregunta, ¿vale? Podemos jugar con lo absurdo. Por curiosidad, ¿te acuerdas de unos dibujos cuando eras pequeño que te resultaban graciosos? O puedes decir, em, ¿hay algún personaje que te hace gracia? Aunque no estés en ese momento, es un momento traumático, tú ya le estás sacando de ese momento. ¿Para qué? Para cambiar la información de esa foto. O si te dice, veo con claridad el color, la imagen, lo veo aquí cerca, y entonces puedes decir, ok, pues ahora imagina que se aleja esa imagen. Puedes decir, dime dónde la ves.
aquí. Señálame con el dedo dónde ves esa imagen. A lo mejor te dice, la veo aquí. Vale, pues ahora imagina que se aleja y esa sensación se va alejando hasta que se convierte en un punto pequeñito, un punto que se va alejando y a medida que se aleja también se aleja la emoción. El ejemplo más claro que tenéis es en las películas de miedo. Si te quieren dar un miedo, perdón, un susto, ¿qué sucede? Aparece una imagen gigante y un grito. A medida, ¿qué es lo que haces tú si no quieres asustarte? O te alejas de la pantalla o cierras los ojos porque no quieres ver o te tapas los oídos o te los tapas un poquito para no escucharlo tan alto. ¿Por qué? Porque así tiene menos efecto. En las películas utilizan estos recursos para crear emociones en las personas. Entonces nosotros lo utilizamos también para cambiar esas imágenes y cambiar las películas que se hacen las personas en su mente. Somos directores de la mente. Cambiamos las películas de las personas, las películas mentales de las personas. ¿Os acordáis de esa frase de qué películas te estás contando? ¿Qué películas te haces? Pues nuestro trabajo es cambiar las películas que se cuentan las personas. Y para amplificar, entonces, para reducir el impacto, alejamos la foto, le quitamos el color, reducimos el sonido, empequeñecemos las figuras. Y para amplificar el recurso, acercamos la imagen. Tú imagínate que quieres empezar a tener en tu mente una imagen de confianza. Imagínate aquel día que superaste ese examen, aquel día que tuviste un cliente súper exitoso que te felicitó, incluso te dio un regalo. O acuérdate de aquel día donde estuviste súper feliz cuando tuviste a tu hijo. Y hay una emoción de amor. ¿Cómo puedes sentirla más? ¿Qué recuerdo tienes de ese momento? El recuerdo positivo, ¿vale? Si es un recuerdo de cuando diste a luz, por ejemplo, claro, si te vas al recuerdo, aquí a lo mejor las personas podéis tener emociones mixtas, ¿vale? Siempre ayudar a la persona que se centre en lo que es positivo. Igual que a veces llevamos a una persona a una regresión, a buscar un recurso positivo y de repente aparece que está en unas vacaciones, estoy relajado, qué bien estoy tranquilo, nadie me molesta. Ay, pero es que estoy con una persona que luego me hizo daño, ya no estoy. Puede suceder eso. Entonces, ayudamos a la persona a centrarse en el recurso, en lo positivo, no en lo que ya no está, en el dolor, en el daño, porque esto puede suceder, sino en todo lo que es positivo. Añadimos música positiva, aumentamos el tamaño. Esta técnica proviene de la programación neurolingüística y todo lo que os estoy contando, estas técnicas son combinables entre ellas. Puedes hacerlas todas a la vez, puedes utilizar solo una, puedes mezclarlas, porque tienen cosas en común todas ellas, que es el objetivo de la resignificación. Y la última técnica, número 6, que es un poco una técnica cuando no funciona nada, por decirlo así. Es una técnica cuando realmente la persona no verbaliza o no es capaz de seguir lo que le estamos diciendo, o es un poco más kinestésica, que siente las sensaciones, pero no sigue mucho aquello de, venga, ahora imagínate que vuelves a ser ese niño y te imaginas que ahora sientes confianza. Es como a lo mejor algunas personas pueden rechazar esa técnica. No deberían, pero algunas personas, entonces siempre tenemos comodines y opciones. ¿Cuál es la técnica de cortar los cordones energéticos? Es decir, las uniones. También para personas más espirituales, personas que creen más en la energía de las personas. No todo el mundo cree en la energía. Y lo que hacemos es ayudar a la persona a que
Si todavía existe un trauma en la vida de esa persona es porque está unida energéticamente al trauma o aquello que causó el trauma. Hay una energía todavía unida. Esto se ve mucho sobre todo en relaciones pasadas, exparejas o examigos, donde aparece todavía conexiones energéticas con esas personas que no se han cortado lazos. Entonces, hay personas que sienten que todavía están enganchadas a una persona o a eventos del pasado, están enganchados, como aquello típico que ya se ve menos, pero cuando se moría un hijo, se morían personas muy cercanas, automáticamente la mujer vestía de negro, los hombres también, pero menos. Si veías a la mujer de luto durante toda la vida, estaba enganchada energéticamente y automáticamente representaba el negro, no voy a... eh, estoy enganchado todavía a ese luto, no soy capaz de volver a vivir mi vida. Yo creo que, bueno, pues la muerte de un hijo es verdad que seguramente sea el dolor que más puede tener una persona, no lo sé, no lo sé. Lo que sí que, bueno, pues he visto entrevistas de personas que se les han muerto hijos y hay personas que lo llevan con entereza en entrevistas y son capaces de quizás pensar que esos hijos pues están en un momento o en una vida que son más felices que aquí. Y esto que estoy diciendo puede sonar absurdo, porque si pensamos en la muerte de un hijo, a todos se nos encoge el corazón, o de un padre o de una madre. Pero hay formas de resignificarlo. Incluso el mayor dolor de la vida se puede resignificar. No lo digo yo porque sea el mayor experto en esto, sino lo digo por experiencias de otras personas que han sido capaces de resignificar eventos los más traumáticos que podemos hacer. Y hay entrevistas entrañables que podéis buscar en Internet. Entonces, sin irme del tema, puede existir una conexión energética que mantiene viva la emoción con ese evento traumático. Entonces, lo que hacemos es que la persona se imagine cuando no ha funcionado nada, o a lo mejor ha funcionado y quieres utilizar esta técnica, le pides que se imagine que tiene una conexión con eso que sucedió, con esa persona. Tú imagínate que estás conectada de alguna forma, que estás conectada espiritualmente, energéticamente, emocionalmente. Imagínate que puedes sentir y ver esa conexión. Imagina que todavía tienes una cuerda, un cable eléctrico, unos circuitos conectados a ese momento. Voy a contar del 1 al 3 y cuando cuente hasta 3 vas a notar todavía dónde existe esa conexión energética, emocional, espiritual. 1, empiezas a notar, a sentir cómo está conectado tu cuerpo. 2, empieza a sentirse como si pudieras ver una cuerda, una conexión invisible que se siente. 3, ahora nota aquello a lo que estás conectado, que todavía está relacionada con ese trauma. Esperas unos segundos y a ver qué sucede. Ahí podrás ver que algunas personas pueden empezar a hacer así o directamente preguntas a la persona, ¿lo tienes ya? ¿Estás viendo la conexión? ¿Estás notando cómo estás conectado? ¿Qué estás notando? ¿Cómo estás conectado? ¿Qué es lo que ves? Algunas personas van a decir, veo luces, veo cables, veo cuerdas, veo es una sensación energética, es como un túnel. Cada persona que te cuente cómo siente esa conexión, cómo la ve. Y ahora pasamos al punto 3 después de responder a Oscar. Sí, cuando hacemos esto mismo con emociones o con cargas emocionales, porque usamos metáforas muy similares, ¿estamos haciendo lo mismo o técnicamente es otra cosa diferente? O sea, cuando estamos haciendo lo mismo, o sea, dame un ejemplo. Por ejemplo, Por ejemplo, ¿alguna vez nos has puesto metáfora de una mochila con carga y que la sacamos las piedras simbolizan esa carga emocional? ujú. Bueno,
Realmente o sea, tiene cierta similitud con el momento de inicio de una sesión que es soltar a la persona, soltar la emoción, que en algunos casos puede ser lo de la mochila, soltar las piedras, soltar la sensación, ver la energía, cómo se va. Sin embargo, en este caso sería más útil. De hecho, bueno, antes de contarte eso, también puede asemejarse al cambio bilateral dinámico. Cuando ayudamos a una persona a sacar, también ahí estamos utilizando un poco este concepto de sacar, o cuando alguien empieza a sacarse esa sensación, ¿vale? Entonces, esta técnica estaría más enfocada, sobre todo, a la parte de resignificación. Sin embargo, mm, podría también utilizarse en esa primera parte de la sesión de hipnosis, ¿vale? Estoy pensando cuando yo la utilizo. eh, Sí, alguna vez con globos también hemos hecho cosas. sí, lo único que esa parte de globos, ahí lo que estamos haciendo es dejar ir, soltar. No hay realmente una conexión entre dos puntos. Aquí, en esta técnica 6 es más cuando hay una conexión entre dos puntos y queremos ayudar a la persona a resignificarle sin que la persona resignificar esa sensación, sin que la persona tenga que hablar demasiado. Es como, estás viendo cuál es el origen, ¿verdad? Sería como esta técnica 6 en una parte más avanzada de la sesión. Yo no la haría al principio, sino que sería ya en una parte más avanzada, donde, bueno, pues vemos ese origen, cuál es el origen y ayudamos a la persona que corte esos cordones energéticos. No sé si te he resuelto la duda. Vale, sí, entonces las piedras y el globo sería más para la parte de liberación emocional, ligados a emociones, y esto sería eventos concretos, aunque también puede haber carga emocional, entiendo. Sí, esto sería más para un origen Mm. del problema, para soltar, eh, para resignificar energéticamente el origen del problema. Si comparamos con la mochila, los globos, el túnel de lavado, la energía que limpia, todo eso sería al principio de la sesión. Ahí estamos soltando. Y aquí ya estamos dando la vuelta a la tortilla. Aquí ya estamos creando recursos. Aquí ya estamos en la parte de crear Mm. recursos. Sería más adelante de la sesión. Y aquí no mencionaríamos emociones. Aquí es otra cosa, es un vínculo energético o es el vínculo en sí mismo. Puedes mencionar emociones. En Mm. tu diálogo puedes decir, puedes preguntar, ¿qué emoción representa esa energía que estás viendo que está unida? ¿Qué emoción representa? Y ahí lo que estás haciendo, pues también es una especie de limpieza emocional. O sea, es como ayudar a cortar y cuando cortas, también va a quedar un vacío, o sea, que tendrías que rellenar. Eh, es algo parecido, pero no es lo mismo, ¿vale? Es algo parecido, tienen semejanzas, pero no es exactamente lo mismo de la forma en que lo utilizamos. Aunque sí que ayudamos, es como que aquí hay dos puntos de contactos y en la limpieza emocional todavía no hay un origen. No, el objetivo no es descubrir un origen. Vale, vale. Pues probablemente era esa similitud que Sí, mi mente cuadriculada tenía que clasificar de una forma o de otra. sí, perfecta pregunta. Genial, me encanta. Gracias, Iván. A ti. Pues eso no quita que a lo mejor mañana hacéis una sesión y puedas utilizar directamente esta técnica, saltándose los pasos anteriores y vaya fenomenal. ¿Vale? Yo os doy protocolos, os doy un orden, sin embargo, todo hecho de una forma adecuada es efectivo. En un momento determinado, con una persona determinada. Todo es efectivo. Inclusive que le digas a la persona, cierra los ojos y resuelve el problema. En un momento dado puede ser efectivo. Eso. Entonces, ok. Entonces, después de ese paso 3 ya está conectado origen con el presente, energía, emociones, todo lo que aparezca. Le pedimos a la persona que
corte esa conexión o que la disuelva imaginando, pues, unas tijeras, una luz, un fuego, lo que sea. ¿Estás preparado para cortar, dejar ir definitivamente esa conexión que te tenía atado a esa persona? ¿Estás preparado para dejar ir esa conexión a ese momento de tu vida? ¿Estás preparado para dejar ir ya ese miedo de por vida que te ha tenido atado a esa sensación? Vale, cuando cuenta hasta 3, vas a soltar, vas a cortar, puedes imaginar unas tijeras, puedes soltarlo con las manos, puedes traer una sierra. Ya sabes que la mente es muy creativa. Yo he visto de todo. O sea, la gente trae sierras eléctricas, la gente trae tijeras, hachas, la gente lo quita con las manos, empieza a sacarse. Y aquí, 1, 2, 3, ahora. Observa si hay alivio físico o emocional. Tú, como terapeuta, empiezas a ver que la persona está cortando. Algunas personas incluso pueden hacer el gesto físico. Y yo lo promuevo. Si ves a una persona haciendo así, cortándose, para mí está fenomenal, porque está metido dentro del rol. Y si no, con la imaginación y ya está. Adelante, Tere. Que cuando estabas diciendo ahora, ¿estás preparado para cortar ese vínculo? Pues imagínate, porque se me ha venido así de repente que te dice, pues no. ¿No estás preparado? Bueno, entonces aquí le tenemos que convencer. Y esa pregunta viene fenomenal porque esa pregunta viene fenomenal. Lo tenemos preparado, lo tengo preparado aquí. Tengo preparado y te lo respondo cuando lleguemos a esta diapositiva. ¿Ves? Si la persona dice no quiero perdonar, no lo respondo, luego te lo respondo, ¿vale? Cuando Si la lleguemos al persona tema. dice no quiero perdonar, ¿vale? Cuando lleguemos al tema. Vale. Tienes que arreglarte cuando puedas el tema del micro, ¿vale, Tere? Para hacer tus sesiones. Porque si no te escucho, doble. Arréglatelo, que es importante. Ok, entonces, final, el paso número 5, rellenar el espacio donde estaba la conexión con el recurso activado. También recuerdo que algunas personas veían como el arco iris, notaban el arco iris de colores y empezaban color por color. Y después, ¿qué te gustaría? Se deja un espacio, ¿qué te gustaría ahí? Y empezamos a rellenar con el recurso. Hasta aquí las 6 técnicas de resignificación. Ahora, ¿cuáles son las 3 llaves de la resignificación? ¿Vale? Recuerdo las 6 técnicas: cortar los cordones energéticos, cambiar las submodalidades, introducir una nueva emoción, cambiar el final del evento, llevar el recurso al origen y nuevo entendimiento. Esto lo subirá a la plataforma. Cuando el origen del problema revela carga emocional intensa, puede ser abandono, abuso, traición, pérdida. Cuando aparece un origen suele haber carga emocional intensa. Las 3 preguntas que completan la resignificación son: el perdón. ¿Hay alguien o algo que necesitas perdonar o perdonarte a ti mismo por aquello que sucedió? Agradecimiento. Si pudieras agradecer algo de esa situación, aunque parezca imposible, ¿qué sería? Y aprendizaje. ¿Qué has aprendido de eso que sucedió que te ha hecho ser quien eres hoy? Y que es positivo. Esas serían las 3 llaves de la significación, que podemos incluirlo dentro de las técnicas anteriores. Un apartado donde a lo mejor hay alguien en particular responsable del daño. Entonces, perdón, agradecimiento y aprendizaje son las llaves de la resignificación. Vamos a ver por qué. Porque el perdón no significa que estuvo bien lo que sucedió, o lo que te pasó, o lo que te hicieron. Lo que significa es que recuperas el poder.
Estáis ahí, ¿verdad? No os habéis quedado todos congelados. A ver, moved la cabeza así para saber que estáis ahí. Muy bien, vale, estáis ahí. Es que Tere se ha quedado congelada, ¿no? O sea, vale, vale, estáis. Ok, muy bien. Ok, estoy leyendo ahora justo que, Elena, en la escuela de Brian Weiss y otras en las que me he formado, la resignificación es esencial. Si no, no hay sanación. Genial, pues perfecto con lo que estamos viendo. De hecho, hay algunas escuelas eh, en las que comentaban hace ya muchos años o decían que lo importante era buscar el origen del problema, pero no es buscar el origen del problema. Lo más importante es una parte importante. Lo más importante es resignificarlo, porque si no se queda a medias. Eso es el objetivo. ¿Quieres comentar algo, Elena, que has abierto el micro? Eh, ah, no, no, iba a decir que, bueno, en la escuela, por ejemplo, de Kabouli, pues te llevan a tener unas abreaciones, a revivirlo con pelos y señales. No sé si luego resignifican o no, pero vamos, yo he visto casos salir de una sesión espeluznante, ¿no? Y no creo que sea el caso. No, luego sí, cuando termines, sí te quiero comentar algo de algo que has dicho al principio, pero no tiene nada que ver con el Vale, contenido. ok. Luego al final, ¿vale? Vamos a acabar la Gracias. clase de refuerzo Sí, aquí sí, 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 sí. y luego lo Que comentamos. además está muy bueno, todos estos repasos me parecen buenísimos. Genial, me alegro. Gracias. Perfecto, vale, pues no significa que estuvo bien, es recuperar el poder. Cuando te permites perdonarte o perdonar a esa persona, no lo haces realmente por ella, sino que lo que haces es para que deje de tener poder sobre ti, para que deje de seguir haciéndote daño. Eso es lo que hay detrás del perdón, es recuperar el poder. Y yo me he encontrado con algunas personas que no querían perdonar o no estaban preparadas en ese momento para perdonar por lo que había sucedido. Entonces, ¿qué hacemos cuando la persona que comentaba antes Tere no quiere cortar el vínculo emocional, no quiere perdonar? Pues no insistimos, ¿vale? Realmente, simplemente le comentamos y le explicamos. Perdonar aquello que sucedió a aquella persona no significa confirmar o decir que estuvo bien lo que hizo. Simplemente lo que significa es dejar de que tenga poder sobre ti. Perdonar significa que aquella persona deja de tener poder sobre ti y que recuperas el poder y así pueda dejar de seguir haciéndote daño. Es decir, convences a la persona. No siempre la persona está preparada para hacerlo, pero es una buena oferta. Hay personas que lo entienden, que dicen, es verdad. No, es que si todavía siento ese veneno sobre la otra persona, el veneno me lo estoy dando a mí mismo. Entonces, realmente, el perdonar a la otra persona no lo haces porque se lo merezca ella, sino porque me lo merezco yo. Algunas personas lo aceptan, otras personas no. Entonces, en ese momento, eh, yo se lo he explicado, que es el objetivo. Si no está preparado para perdonar, yo continúo con la sesión y que puedes decirle, ¿hay alguna forma que ahora podrías perdonar o qué podría hacerte sentir mejor ahora? ¿Qué te gustaría hacer con esta persona? ¿Cómo podrías superar este momento si no estás preparada para perdonarle? ¿Qué te gustaría hacer? Preguntar a la persona, ¿qué te gustaría hacer con esa persona? Y alguien te puede decir, pues, que se lo lleve el diablo, que le castigue Dios, eh, que se quede con ese dolor para siempre, aunque yo sienta todavía un dolor, pero no voy a perdonarle, lo que sea, pero quizás en la siguiente sesión lo continuamos, porque a lo mejor necesita la persona procesamiento para poder perdonar.
Es una buena oferta, de todas maneras, la que le vamos a hacer cuando se lo explicamos así. La mayoría de las personas te van a decir que sí. Si no está preparada para el agradecimiento, también lo dejamos pasar. Es decir, no nos metemos, que sí, que tienes que agradecer a esta persona por el daño que te ha hecho, agradece, no. Simplemente le explicamos que seguramente hay algo que has aprendido de aquello que sucedió y te ha ayudado positivamente. ¿Qué es el mayor aprendizaje que tiene para ti aquello que sucedió? Que te ha ayudado a ser la persona que eres. De nuevo, hay algunas personas que te dicen, pues gracias a esa persona he podido conocer a otra. Gracias a esa persona me he salido de un infierno. Pero hay otras personas que dicen, no he aprendido nada. Sigo con un odio dentro, no he aprendido, o sea, no agradezco, no le agradezco nada a esta persona, no tengo nada que agradecer, porque no entiende, no entra dentro de su alma todavía la posibilidad de que haya un aprendizaje de toda experiencia. Recordad esa frase que dice que detrás de cada problema, detrás de cada dolor, hay una semilla de beneficio igual o más grande a ese problema. Es la base de esto, pero yo respeto a quien no tenga agradecimiento ni esté preparado para perdonar todavía. Si las preguntas generan resistencia intensa, esto significa que hay más trabajo de deliberación previo por hacer. ¿Vale? Porque puede ser que queramos que sí, perdona, que agradece, que aprende, pero la persona no está preparada. Pues bueno, pues nos vemos la semana que viene y seguimos trabajando hasta que estés preparada. Iván, perdona, ahí Sí. habría que trabajar con el daño hasta que no resuelva el daño dentro, o sea, hasta que no disuelva esa emoción del daño, que es a la que está aferrada, hasta que eso no se transforme, y ahí es donde podemos ayudar a transformar esa emoción, Claro, por liberando eso, el daño, liberando el dolor, claro, o el sea, sufrimiento. yo os estoy dando casos extremos, simplemente Mm, que no son la mayoría, pero puede suceder, porque después de todo el trabajo anterior, de todo lo que hemos hecho, estamos hablando de que este paso ya, a lo mejor llevas 40 minutos en la sesión, 50 ujú, minutos, cuando llegas a este paso ya, o 35 y ya has hecho muchas cosas. La persona debería estar preparada. O a lo mejor es la segunda sesión o la tercera, cuando aplicas el perdón o aplicas el agradecimiento o el aprendizaje. Entonces, se supone que ya la persona está mucho más preparada y que has hecho ese trabajo que comentas tú, Elena. ya. No siempre Pero, se... pero cuando no lo quiere soltar, volver a esa emoción y ver todavía qué energía queda ahí, qué forma, qué color, no sé, de la forma que sea, pero que termine de liberar el dolor, porque si no, yo creo que no se aferraría a Claro. él, sobre todo cuando le dices que en realidad es una liberación para ti, no para el otro. Si os acordáis de la clase de cambio bilateral dinámico, hablábamos de que las personas somos como las cebollas, nos vamos Ujú, quitando capas. Entonces, a lo mejor hay que seguir quitando capas. mm, La persona no hemos llegado todavía al momento donde se libera completamente. Así que volvemos a limpieza emocional. A lo mejor hay que volver de nuevo al principio. Yo os mm, lo doy ordenado todo, ya sabéis que, que si tenemos que volver al principio, pues volvemos a la limpieza emocional y empezamos de nuevo. Si ya llevas mucho tiempo en la sesión y hay mucho desgaste, pues nos vemos dentro de 3 días para la siguiente sesión y continuamos. Has hecho un gran trabajo, ujú. maravilloso. Has soltado esto, vas muy bien encaminada. Nos vemos en la siguiente sesión. Técnicas complementarias de reencuadre. Toda sensación o comportamiento no deseado tiene una intención positiva. Esto ya lo hemos visto también de técnica de PNL. El problema no es la intención, sino la estrategia que usa para conseguirla. Toda sensación o comportamiento no deseado tiene una intención positiva. El problema no es la intención, sino la estrategia que usa para conseguirla. ¿Vale? ¿Entendéis ese concepto, verdad? De la intención positiva.
¿Sí? Perdona, Iván, que en la diapositiva anterior Sí. has hablado del perdón, del agradecimiento y quedaba hablar de la resignificación. Bueno, realmente todo lo que estamos viendo hoy son técnicas de resignificación, incluyendo el perdón, el agradecimiento y el aprendizaje. Estos tres conceptos que tienes en pantalla serían más... eh, Ah, tercero era aprendizaje, ¿eh? Es que sí, había tomado yo mal nota, había puesto resignificación, es no, aprendizaje. esto Vale, entraría dentro de la resignificación, cómo hacer que una persona vea diferente el problema, vale, 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 ¿vale? vale. Listo, gracias. Sí. Supongo si las preguntas generan resistencia intensa, hay más trabajo de liberación previo por hacer. Ok, entonces el reencuadre en 6 pasos también es una técnica que conocéis complementaria, que tiene normalmente la fórmula de que yo quiero hacer un cambio, pero hay algo que me lo impide. Se puede aplicar en estado hipnótico o conversacional. Identificar el comportamiento, qué comportamiento quieres cambiar, qué intención positiva tiene, eh, qué alternativas hay a ese comportamiento, con qué alternativa te puedes quedar e imagina sellando ese acuerdo y utilizando esa nueva alternativa. Se reencuadre en 6 pasos que conocéis bien. ¿Vale? Aquí aparecen detallados los 6 pasos. Identificar el comportamiento, conectar con la parte responsable del comportamiento, preguntarle la intención positiva, que es diferente al comportamiento, convocar a la parte creativa, es decir, hay una parte que quiere que tú cambies y hay una parte que quiere mantenerte como estás con el problema. Con, hay una negociación entre la parte que quiere que cambies y la parte que quiere mantenerte. Hay una parte creativa también que puede darte alternativas y crear, llegar a un acuerdo para ver qué alternativa puede darte esa intención utilizando una estrategia diferente. Integración y puente al futuro. Como por ejemplo, alguien puede utilizar la comida como herramienta de acompañamiento o técnica para la ansiedad, cuando lo que necesita para la ansiedad es resolver el origen y hay formas alternativas de lidiar con la ansiedad que no es la comida. ¿Qué otras técnicas? ¿Cómo te puede una vez? Todo esto suena sencillo, pero para eso lo habríamos trabajado ya mucho. ¿De dónde proviene la sensación de compulsión, de la ansiedad, de la comida? ¿Qué te da la ansiedad por comer? ¿Qué necesidad está cubriendo esa comida? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo te sientes cuando vas a comer? ¿Qué te hace maltratarte? ¿Qué te ayuda? A lo mejor es soledad, a lo mejor te ayuda a entretenerte o te ayuda a evitar los problemas de estrés o del trabajo, lo que sea que aparezca. Lo que sabemos es que esa es una estrategia errónea para hacer frente a un problema. Utilizar la comida para gestionar los problemas del trabajo, por ejemplo. Así que, ¿cómo buscamos alternativas para gestionar el problema del trabajo sin tener que acudir a la comida constantemente? Bueno, aquí os he puesto un poco más, el reencuadre en 6 pasos un poco más explicado. Paso 1, identificar el comportamiento no deseado, no la emoción genérica ni el problema en abstracto, es decir, el comportamiento específico. ¿Qué hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo se manifiesta? 2, conectar con la parte responsable. Cerrar los ojos y conectar con la parte responsable de ese comportamiento sin analizarle y preguntarle cómo ayuda a la persona ese comportamiento, cómo le ha ayudado, qué intención positiva tiene y agradecerle, porque es verdad, si a ti eh, el tener ese comportamiento compulsivo te está ayudando a relajarte, pues, pues es una estrategia maravillosa. Lo único que es tóxica, pero es una estrategia maravillosa. Te está ayudando a calmarte, pero
Ha hecho un buen trabajo esa parte. Belén, ¿has levantado la mano? ¿O es la de antes? Perdona. Parte número 3, separar la intención del comportamiento. Son dos cosas diferentes. La intención es válida, el comportamiento o estrategia que la cumple tiene un coste elevado. Es muy óptimo que comas para relajarte, pero tiene un coste elevado. Es una estrategia errónea. Hay otras formas de lidiar con el estrés del trabajo que no te tengan el coste que tiene ese. Paso 4, convocar a la parte creativa. Puedes conectar con la parte creativa que genera alternativas, es decir, ya que me he dado cuenta cómo me ayuda a mí la comida, cómo puedo encontrar alternativas que me ayuden, estrategias diferentes a esta. En la parte número 5, ahí hay una negociación entre las partes, puede ser entre la parte responsable de la ansiedad y la parte que quiere que te sientas con más salud, que puedas ponerte la ropa que quieras, que no te pierdas energía, que te quieras más. Hay una negociación. Y se elige de todas estrategias cuál se puede empezar a utilizar a partir de ahora, de todas estas alternativas. Se integra esa nueva estrategia y se hace un puente al futuro. Ahora imagínate tu vida como en esos momentos donde sentías que tenías ansiedad y tenías una compulsión a comerte todo el chocolate del mundo. Ahora imagina qué sucede cuando te preparas una infusión y te das cuenta que escribiendo las tareas del trabajo antes de irte a dormir te evita el insomnio y el estrés, por ejemplo. ¿Qué estrategias puedes utilizar? Y este reencuadre en 6 pasos, tenemos versiones alternativas. Una es el reencuadre en 3 pasos, que es la versión mínima. Identificar la intención positiva, buscar alternativas y llevar la mejor alternativa al futuro. Eso es lo más sencillo. ¿Qué intención positiva el problema tiene ese comportamiento? ¿Qué alternativas hay? ¿Y cómo imaginas alternativa en el futuro? Es la mayor reducción. Y el Visual Squash, que es una técnica de PNL, lo habréis visto también, es trabajar con símbolos. Trabajas con un símbolo que representa la parte responsable del comportamiento que quieres cambiar. Y trabajas con un símbolo en la otra mano, que es la parte responsable de la nueva estrategia o del cambio que quieres. Los dos tienen intenciones positivas. Los dos quieren lo mejor para ti, pero utilizan diferentes estrategias. Esos símbolos, ¿cómo pueden crear una parte, un símbolo, una nueva parte que venga de la unión de esas dos? Lo integramos dentro y creamos una nueva estrategia alternativa, más ecológica, que haga que esas dos partes trabajen a favor de la persona, por su felicidad, con una estrategia en común. Hay algunas demostraciones en la escuela sobre esto. A ver, vale. Secuencia recomendada en la sesión. 1. Dejar que el origen aparezca por el camino natural de la sesión, sin forzarlo demasiado. 2. Abrir la caja de Pandora brevemente, es decir, el trauma brevemente y no pedir al cliente que narre el evento en detalle. 3. Elegir una técnica de resignificación según el perfil del cliente y el tipo de evento, de todo lo que hemos visto hoy. 4. Si el evento implica una relación con carga emocional intensa, valoramos cerrar con una o varias de las 3 llaves: perdón, agradecimiento y aprendizaje. Y cerramos la caja de Pandora siempre cuando traemos a la persona al presente, la traemos en un estado óptimo. No la traemos al presente cuando está en un estado emocional traumático. Y ahí testeamos cuando la persona o durante la sesión testeamos
ese problema con los nuevos recursos. Ahora, cuando piensas en esa persona, que es diferente, eso es testear en la sesión. Cuando piensas en esa persona, cuando piensas en aquello que pensabas que te daba miedo, que es diferente. Con ese aprendizaje, y te dice la persona, el aprendizaje, ahora que has perdonado y te has perdonado, ahora que has aprendido que gracias a, y ahora que agradeces, piensa en aquello que te sucedió, que es diferente. Ahí estamos testeando. Y última diapositiva para acabar la clase de refuerzo de hoy. Resignificar no significa borrar el pasado, ni negar lo que ocurrió, tampoco. Es solo cambiar la relación que tiene la persona con ese recuerdo, con lo que sucedió, de manera que deje de dictar su presente y su futuro. Todas las técnicas de este documento son caminos distintos hacia el mismo destino, que es la transformación de la persona. Es decir, transformación igual cuando pienso en aquello que sucedió, me siento diferente, pienso diferente. Así que, dudas, preguntas, consultas sobre estas técnicas de resignificación,